Buenas, queridos amigos y hermanos en Cristo. Hoy habla el pastor John Nogales, pastor de la Congregación Cuerpo de Cristo y Remar Bolivia. Hoy quisiera hablar de ser adoradores en acción, no adoradores pasivos, porque Jesús era un hombre de acción. Los apóstoles eran hombres de acción y de pasión. No quiero que como iglesia nos quedemos solo con la teoría, con la apariencia, con la letra, sino que podamos avanzar mucho más. Jesús estaba en Cesarea de Filipo, donde había más idolatría en ese lugar. Incluso allí había sacrificios, incluso de seres humanos, la idolatría, cultos paganos, y el Señor lleva allí a sus discípulos, ¿no? En San Mateo, capítulo 16, versos 13 al 18, Jesús lleva ahí a sus discípulos, a ese lugar oscuro. Y viendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros el profeta Elías, otros el profeta Jeremías, o alguno de los profetas. Bueno, si no son ellos, otros. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús, conocemos, se entrega en Jerusalén, muere en la cruz del Calvario y resucita el tercer día. Y estuvo 40 días resucitado con los discípulos antes de ascender a los cielos. Y los ángeles dicen: así como Jesús lo habéis visto 40 días y 40 noches, Jesús ascenderá a los cielos. 500 personas lo vieron, pero también les dijo: así lo veréis regresar. Si estamos llenos del Espíritu Santo, la cosa cambia. Para adorar tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Tienes que estar con una condición de estar preñado, embarazado de la palabra y del Señor y de su presencia. El otro día una niña de 3 años fue llena del Espíritu Santo. ¿Cómo lloraba de alegría? Está escrito: nuestros hijos profetizarán, los ancianos tendrán sueños. Por eso vemos que las profecías se están cumpliendo poco a poco y algunas apresuradamente. Yo no voy a poner mi fe en las circunstancias, sino en la palabra. Quiero que Dios arda en nuestros corazones y dejaros ya de niñerías, dejar de buscar llamar la atención. Dios quiere despertarnos espiritualmente. Deja ya de lamer tus heridas. Lo que no hagas por las buenas, Dios mandará pruebas y dificultades para que las hagas. Pero Dios quiere cumplir su voluntad en nosotros. Y para despertarnos a lo eterno, a lo espiritual, tienes que cambiar tu actitud. En el mar de Galilea, los discípulos están preocupados por la tormenta. Jesús está dormido ahí con ellos, en popa, en la barca. Los discípulos preocupados: ay, mi trabajo, mi mujer, el dinero, por aquí nos vamos a morir, no sé cuántos. Y Jesús dice: vamos a pasar al otro lado. Y eso es lo que hay que hacer. Jesús sabía que no iba a morir ahogado, sino crucificado. Si Dios ha dicho, Él va a cumplir. Fíjate, Moisés va a Faraón, pero Dios endurece el corazón del Faraón. Otra escena en Getsemaní. Jesús orando y los discípulos dormidos. Fíjate, Pedro, Juan, Jacobo, ven, se duermen. Y Jesús les recrimina, ¿no? Es que no habéis podido estar este tiempo corto orando conmigo, que necesito. Estoy afligido. Voy a entregar mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Necesito vuestro apoyo en oración. Por eso, cuando la iglesia está dormida, pasiva, acomodada, llena de sí mismo,
Es una iglesia inoperante, gorda, pero no puede andar con la gordura. Le pesa la avaricia, le pesa la economía, le pesa la carne, le pesa el mundo y no puede caminar. Camina un poco y ya no puede respirar, porque está lleno de mundo, gorda, una iglesia gorda, lleno de preñados, pero sin hacer nada. Por eso, en Mateo capítulo 25, verso 1, vemos que entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que van tomando sus lámparas y salieron a recibir al esposo. Salen a recibir al esposo. 10 vírgenes, la Virgen ahí habla de santidad, se prepara para el esposo. Para la boda hay que prepararse. 2. Vemos que estas vírgenes también tenían lámparas todas, que alumbra en el día de las tinieblas. Habla del Espíritu Santo y de los dones. Y 3, salen a recibir al esposo. Tienen revelación y van a servir a Jesús. Qué bueno, ¿no? Seguimos. Viene el tiempo y va el verso 2, fíjate. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. 50% necias, insensatas. Van a ignorar el plan de Dios. 50% sabias. Hay 3 clases de personas. 1, los sabios o las sabias. Necios o necias. 2. Y 3, los malvados o malvadas. Cuidado, los sabios o sabias son las que se acercan y lo sirven. 2, las necias o ignorantes son personas, pero son personas que quieren estar cerca del Señor, pero quieren hacer las cosas a su manera. No se alinean con el Señor, son gente superficial. Prefieren hacer lo que les conviene, lo que más les gusta. Egoístas. Y 3, los malvados destruyen el plan de Dios. Pero Dios va a tratar con los 3 tipos de personas. Con los sabios, con los necios y con los malvados. Cuidado. Entonces Dios va a recompensar a los sabios, tratar a los necios y disciplinar a los malvados. Sacar a los necios de esa actitud, orar por los malvados, que salgan de ese pozo, porque se burlaron, menospreciaron. Y, por ejemplo, la Iglesia, vamos a poner en el mundo musulmán, un país, Irán, por si acaso, Persia en la Biblia. Allí los cristianos son perseguidos, prohíben la Biblia, el local de culto, congregacional. Entonces, ¿qué pasa en Irán? Que la Iglesia crece, crece y crece, sigue creciendo. Cuando te persiguen, no te puedes distraer. Hay que orar, hay que evangelizar, discipular. Fíjate, Nerón, este emperador romano, persiguió a la Iglesia, a los cristianos, fue cruel. Pero ¿qué pasó con la Iglesia? Creció, creció y creció. ¿Qué pasó con Constantino? Dejó de perseguir. ¿Qué pasó a la Iglesia? Se acomodó, los corrompió, entró la inmoralidad. O sea, parece que la persecución trae crecimiento, madurez y compromiso. La comodidad trae levaduras, se levanta el egoísmo, los baales falsos que hay en nuestro corazón siguen ahí. Verso 3, Mateo 25, verso 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Tomaron lámpara, pero sin aceite.
tienen trabajo, vienen a la iglesia, llegan tarde, no puedo. Verso 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Prudentes tomaron aceite. Símbolo del Espíritu Santo, la adoración, presencia de Dios, clamor. Entonces, ¿Dios va a hacer justicia a sus escogidos? Sí. Que clamen a Él día y noche. David decía, una cosa he demandado a Dios, y yo le buscaré todos los días. Cuando estás lleno de aceite, cuando tu copa esté rebosando, quieres estar con Jesús, adorarle, exaltarlo. Sin aceite te vas a aburrir. Por eso, cuando tú estás lleno de aceite, dices, no me alcanza las 2 horas del culto del domingo. Necesito todos los días la presencia de Dios y a todas horas. 24 horas todos los días de la semana. Oseas, capítulo 3, verso 5. Señor, te voy a adorar. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y David su rey, y temerán a Jehová y su bondad en el fin de los días. 6. Vamos a ver el 6 también. De Oseas, capítulo 3, versos 5 y 6. O sea, Dios nos habla de dependencia siempre. El Señor siempre nos va a hablar de dependencia. Por eso la dependencia te hace no tomar decisiones equivocadas. ¿Por qué? Porque esperas el ok de Él para moverte. Cuando Jesús crecía en fama, porque más gente lo conocía, obviamente, más milagros hacía, ¿qué hacía? Se apartaba más. No se exponía tanto. Se apartaba para orar al Padre. Cuando dejas la intimidad con el Padre, con Jesús, te vuelves más duro. Lo importante es cuánto aceite tienes en tu lámpara. Porque Dios quiere arder en nuestro corazón. La lámpara y el aceite era para iluminar. Y nosotros tenemos que iluminar esos corazones tenebrosos. Iluminar esta sociedad corrupta. Corazones necios, malvados. Esa es nuestra misión con las lámparas y con el aceite. Pero si tú eres una lámpara y te quedas sin aceite, no puedes alumbrar. Si te quedas sin presencia de Dios, sin cobertura, sin respaldo. Porque si no, viene sueño y Satanás empieza a anestesiarte, a hacerte dormir. Pero la voz de Dios despierta al esposo. Mateo 25, verso 6, también vamos a ir. Y a medianoche, nadie se lo esperaba, se oyó un clamor. Ahí viene el esposo. Salid a recibirle. Oh, la voz empieza a despertarlos. Viene a una hora que no esperaban, a medianoche, 12 a.m. Están en oscuridad. El ladrón viene generalmente por la noche, en la oscuridad. Tengan cuidado con dormirte. Verso 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Vamos rápido, nos levantan todas, ¿no? 8. Las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. No, ese momento es un momento rápido que no se puede compartir. Tú tenías antes que haberte preparado. Y es que vamos a hacer preparar discípulos, ¿no? Para que estén preparados. No sea que cuando venga
el Señor, o venga la prueba, o venga la dificultad, estemos desprevenidos. Cuidado, podemos estar muy desprevenidos y hay que tener mucho cuidado. Primera Tesalonicenses 5, 1 en adelante. Pablo, que estuvo muy poco tiempo en Tesalónica, pero sabían que eran hermanos bastante maduros. Tuvo 2-3 meses y lo que enseña allí Pablo en Tesalónica, dice, madre mía, estos hermanos debían estar tenían una base muy fuerte, ¿no? Y dice la palabra de Dios que estaba ahí, ¿no? Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, así, como dice aquí, como las 10 vírgenes, a medianoche. 3, que cuando digan paz y seguridad, no, estate atento, cuando digan paz y seguridad, cuidado, cuidado. Entonces vendrá sobre ellos destrucción. Nos engañarán rápidamente. Como los dolores de la mujer encinta no escaparán, dice, fíjate. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Fíjate. Nos da una advertencia que nos dice, cuidado, que viene por la noche, como ladrón en la noche, o sea, inesperadamente. Bueno, que venga de día, pero no te lo esperas. Pero la noche te lo esperas menos porque estás durmiendo, obviamente, ¿no? Y si espiritualmente estás durmiendo, pues menos te vas a enterar, obviamente, ¿no? Menos te vas a enterar y más vas a recibir ese golpe. Y nos han hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esta es una promesa. Seremos reyes y sacerdotes. Ah, yo quiero ser rey. A ver, todavía acabas de comenzar la carrera y ya te la estás creyendo. Madura, estate con aceite, estate de la presencia de Dios, por si acaso, y para que seas ahí un luminar en la familia. Tienes que despertar, tienes que servir en tu familia, en tu trabajo, en tu ciudad, en tu país. Porque Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. La clave es el aceite, la intimidad, la gracia. La adoración es una herramienta poderosa. Habla de personas que se ponen en la brecha, que viven lo que están predicando, cantando. Esas personas son las que producen cambios. ¿Por qué la Iglesia no hace cambios? Porque no vive el Evangelio. Muchas veces limitamos la adoración porque creemos que la adoración y los cánticos, sobre todo que vienen de Dios, del Espíritu, pensamos que son para personas que saben cantar o tocar un instrumento musical. Es para todos. Es un lenguaje del Espíritu, para vivirlo, para hablarlo, para practicarlo. O sea, el enemigo lo que quiere es robarnos la adoración, robarnos la presencia de Dios, robarnos la fe, robarnos la obediencia, robarnos el compromiso, robarnos la verdad, robarnos la pasión. Eso es lo que quiere hacer día tras día.